Hola a todos. Bueno, la idea de este video es introducir un poco más al MATLAB, sobre todo ver algunas aplicaciones para álgebra lineal y operaciones con matrices. Vamos a estar viendo cómo hacer algunas operaciones, cálculo de determinantes, cálculo inversa, resolución del sistema de ecuaciones y ver un poco también el entorno de MATLAB y para ver de qué se trata. En primer lugar, acá ya voy abierto, tengo la ventana de comandos, que es donde voy a ingresar cada comando que quiero que corra MATLAB. Una vez que ingreso el comando, simplemente con apretar Enter, el MATLAB lo corre directamente. Esto es importante distinguir entre la ventana de comando y la ventana de script, que lo vamos a estar viendo en otro video. Y por el otro lado, la columna acá a la derecha, de acá a la derecha, me va a ir mostrando todos los pasos que voy a ir haciendo y me lo va a ir guardando. Ahora vamos a ver cómo a medida que voy haciendo las operaciones o ejecutando comandos, me los va a ir guardando. En primer lugar, la idea del video de hoy es hacer una introducción a matrices, recordar un poco, digamos, las operaciones con matrices y ver cómo se ejecutan estas operaciones en MATLAB. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear tres distintas matrices y a partir de esas tres matrices voy a empezar a trabajar. Le puedo asignar un nombre cualquiera a cada matriz y a la primera matriz la voy a llamar A y voy a escribir los elementos de esta matriz. Es importante notar cómo voy a escribir este elemento de cada matriz. Este 3 espacio menos 5, 3 son los elementos de la matriz A de la primera fila. Cuando le asigno un punto y coma, voy a la segunda fila. Voy a escribir los elementos de la segunda fila, 5, 5 menos 7. Y ahora voy a crear una tercera fila con los elementos 0, 1, 2. Es decir, que esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas. Es una matriz con dimensión 3×3. Aprieto Enter y el MATLAB me confirma la estructura de esta matriz. Bien, entonces ahora voy a crear otra matriz que la voy a llamar B. Recordar, es muy importante poner entre corchetes. La matriz B va a tener una dimensión de 2×2 con los elementos en la primera fila de 4 y 5. Y en la segunda fila tenemos los elementos 2 y 3. Bien, MATLAB me la muestra. Y por último voy a llamar la matriz C, que va a tener los elementos 3, 2, 5, 6 y en la última fila 8 y menos 2. Bien, tengo estas matrices. La matriz A 3×3, la matriz B 2×2 y por último la matriz C con dimensión 3×2. Bien, entonces en primer lugar voy a hacer operaciones. Ejemplo, si yo quiero sumar la matriz A con la matriz B, simplemente escribo A más B. Y fíjense que acá tenemos el primer problema. El MATLAB me dice que las dimensiones de las matrices no concuerdan. Me está diciendo que no concuerdan. Entonces, esto sucede porque recordemos que solamente puedo sumar matrices que tienen la misma dimensión. Vamos a ver si realmente las podemos multiplicar. A por B. Recordemos que A es 3×3 y B es 2×2. Me debería lanzar un error de dimensión. Lo mismo. Me dice que las dimensiones no concuerdan. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación de A por C. Bien, la multiplicación de A por C la puede hacer en MATLAB porque la matriz A es 3×3 y la matriz C es 3×2. Entonces, la cantidad de columnas de la matriz A coincide con la cantidad de filas de la matriz C. Perdón, la cantidad de columnas de la matriz A coincide con la cantidad de filas de la matriz C. En consecuencia, la operación la puedo realizar y me da como resultado una matriz 3×2. Que si quiero a esa matriz también le puedo asignar un nombre, por ejemplo, D. Bien, vamos a recordar cuál es el comando para calcular la determinante. El comando es det y, por ejemplo, pongo el determinante de la matriz B, por ejemplo. El determinante de la matriz B. Recordemos que el determinante es un número. Bien, el determinante de la matriz B
es 2. Vamos a corroborarlo. Voy a escribir B para que MATLAB me muestre la matriz B. Si recordamos en una matriz 2 por 2, el determinante de una matriz 2 por 2 era multiplicando sus diagonales y restándolas. En este caso, 4 por 3, 12, menos 5 por 2, 10, 12 menos 10 es 2. Correcto, lo que nos dio el MATLAB. Podríamos hacer lo mismo con la matriz A, en este caso es una matriz 3 por 3. Tenemos el determinante de la matriz A es 116. En este caso, digamos, es un poco más complejo. Tendríamos que aplicar, por ejemplo, el método de Sarrus para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Y también podríamos hacer lo mismo, probar lo mismo con la matriz C. Recordemos que por una de las condiciones necesarias para que una matriz tenga determinante, la matriz tiene que ser cuadrada, que justamente eso es lo que me está diciendo MATLAB, que la matriz debe ser cuadrada para poder ejecutar este comando. Bien, voy a borrar la ventana de comando, todo lo que escribí antes con el comando CLC. Simplemente me va a borrar lo que está en esta pantalla, no me va a borrar los comandos que ejecuté antes, es decir, que la matriz A, la matriz B y la matriz C van a seguir guardadas. Simplemente es borrar para estar un poco más prolijo sobre esta ventana. Si nos fijamos acá, en la columna derecha, A sigue siendo la matriz que yo llamé, B sigue siendo esta matriz 2 por 2 y C sigue siendo esta matriz que yo llamé anteriormente. No se borraron, siguen ahí guardadas. Entonces, cualquier operación que quiera realizar con la matriz A, B y C siguen estando ahí. Bien, entonces, una cosa interesante también es el cálculo de la inversa, si tiene. Por ejemplo, si quiero calcular la inversa de A, acá tengo la inversa de A, puedo también calcular si quiero la inversa de B y así sucesivamente. Simplemente con el comando INV. Bien, ¿para qué nos sirve la inversa? Bueno, muchas veces un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales es a través de la inversa. Entonces, vamos a indagar un poco más en esto. Recordemos que si yo multiplico la matriz A por la inversa de A, me tiene que dar la matriz identidad. Lo mismo sucede con los escalares. Si yo agarro un número y lo multiplico por su inversa, o por su número inverso, me tiene que dar 1. Bueno, la matriz identidad sería como en escalares el 1. La matriz identidad tiene todos ceros, excepto en la diagonal, que son todos 1. Vamos a corroborarlo por las dudas. Si yo hago A por la inversa de A, fíjense que me da la matriz identidad. Tiene todos ceros, excepto en la diagonal, que tiene unos. Entonces, este es el comando, es un comando muy importante. ¿Y por qué? Recordemos que nosotros podemos escribir un sistema de ecuaciones en la forma matricial con la siguiente estructura. A, donde A va a ser la matriz de coeficientes. Después vamos a tener un vector X, donde va a ser un vector con columnas, un vector con las incógnitas, y esto es igual a un vector B que van a ser los términos independientes. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un sistema de ecuaciones donde los coeficientes están representados por la matriz A. X va a ser las incógnitas, por ejemplo, x1, x2 y x3, y B son los términos independientes. Entonces, yo básicamente despejando X de acá, que recordemos que es un vector, yo hallo las soluciones a este sistema de ecuaciones lineales. Ahora, el problema es que como estoy trabajando en matrices, yo no puedo pasar dividiendo A. Lo que sí puedo hacer es multiplicar a ambos términos por la inversa de A, y en consecuencia me quedaría la identidad, vamos acá abajo, vamos a ponerle el porcentaje, porque son comentarios, entonces me quedaría de la siguiente forma. Cuando multiplico ambos lados por la inversa de A, me queda la identidad por X igual a la inversa de A, todo esto por B. Obviamente que, al igual que en los escalares, cuando yo multiplico un número por 1, es el mismo número. Bueno, lo mismo sucede en matrices. Si yo multiplico un vector o una matriz por la matriz identidad, me da el mismo vector o la misma matriz. En consecuencia, tenemos que, de esta forma, que
la identidad por x es igual a x. Esa es la solución, digamos, esas son justamente lo que yo quiero hallar, el vector de las incógnitas. Entonces el vector de las incógnitas está dado por la multiplicación entre la inversa de A y B. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, tenemos la matriz A, tenemos la matriz B. Vamos a suponer que A es la matriz de los coeficientes, los numeritos que acompañan a las X, y B, bueno, B es una matriz, entonces vamos a borrar B, y B lo voy a llamar, lo voy a pisar, ahora B va a ser los términos independientes del sistema de ecuaciones, entonces va a ser 7, coma, menos 8, punto y coma, 3. Ok, entonces, borro acá, A es la matriz de coeficientes que acompañan los numeritos que acompañan a x1, x2 y x3, que son las incógnitas, y B son los términos independientes. Entonces, si yo lo planteo este sistema de forma matricial, me va a quedar, como vimos anteriormente, que el vector de incógnitas está dado por la multiplicación entre la inversa de la matriz de coeficientes, es decir, A, la inversa de A, por B. Bien, entonces voy a llamar que X, que es el vector de las incógnitas, está dado por la inversa de A y la matriz o el vector B. Bien, y esto es, yo claramente en este sistema de ecuaciones tenía tres incógnitas, entonces acá tenemos x1 es igual a 0,64, x2 es igual a menos 0,08 y x3 es igual a 1,54. Entonces acá resolví de forma matricial un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. Hay otra forma de resolverla que MATLAB, digamos, nos da los comandos para poder hallarla inclusive un poquito más rápido. Vamos a corroborar los resultados. Recordemos que si yo pongo X, este eran los resultados que obtuve anteriormente, ¿sí? Recordémoslo, esos son los resultados que obtuve en el paso anterior. Ahora, MATLAB nos da un comando que se llama linsolve, que es básicamente en español es resolución de sistemas lineales, linsolve, y tenemos que poner dentro de ese comando, separado por comas, primero la matriz de coeficientes, coma, el vector de términos independientes. Entonces, en este caso vamos a poner A, que es la matriz de coeficientes, coma B. Y automáticamente, una vez que yo pongo Enter, me va a arrojar los resultados del sistema de ecuaciones. Vamos a poner Enter y fíjense que los resultados son exactamente lo mismo, ¿sí? Los pasos no cambian mucho, simplemente son otros métodos de llegar al mismo resultado. Con MATLAB vamos a ver que hay muchas formas de llegar a la misma solución. Eso queda a discreción de cada uno, como se acostumbre, como le parezca más cómodo, y obviamente dependiendo de la situación y los datos que tenga, podrá aplicar un método u otro método. Sin embargo, a pesar de, digamos, de existir dos y que sea suficiente para resolver un sistema de ecuaciones, existe otro método que es, digamos, escribiendo la matriz ampliada y aplicando Gauss-Jordan vamos a transformar la matriz de los coeficientes en una matriz identidad para que en definitiva nos queden los resultados en la última columna de la matriz ampliada. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Entonces, voy a definir una nueva matriz, la voy a llamar sistema, por ejemplo, y en esta matriz voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en primer lugar, recordemos cómo se armaba la matriz ampliada. Yo escribía todos los coeficientes del sistema de ecuaciones, y en la última columna ponía los términos independientes. Entonces, en este caso, si queremos resolver el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo anteriormente, nos va a quedar 3 menos 5, 3. Vamos mejor a hacerlo de la siguiente forma. Voy a poner A, voy a poner B. Entonces, A es los coeficientes, B son los términos independientes. Entonces, voy a crear una nueva matriz, que va a ser la matriz ampliada, que va a estar dada por 3 menos 5, 3, hasta ahí son
los coeficientes y después la última columna con el término independiente, que en este caso es 7. Punto y coma. 5, 5, menos 7. Y en la última columna es el término independiente, que es menos 8, que es el segundo término del vector b. Y por último, la última fila va a estar por 0, 1, 2 y el término independiente 3. Bien, entonces la matriz que la llamé sistema está dado por, es una matriz ampliada porque fíjense que tienen los términos independientes, es una matriz de 3 por 4, donde en la última columna están los términos independientes y en las primeras 3 están los coeficientes. Para triangular esta matriz, es decir, para aplicar Gauss-Jordan y que me quede la matriz identidad, voy a aplicar MATLAB, me ofrece un comando. Pero primero me gustaría ver de qué se trata. Recordemos que siempre que cuando no recuerde cómo es la estructura de un comando o quiera buscar un poquito más de información sobre un comando, MATLAB me ofrece directamente desde el programa esta ayuda. Y pongo help y el comando para aplicar Gauss-Jordan en una matriz es RREF. Bien. Entonces, acá me dice lo siguiente, que para ejecutar este comando simplemente tengo que exponer el comando, que es RREF, y la matriz. Entonces, simplemente voy a aplicar, y vamos a ver el resultado, RREF, y voy a escribir de la matriz sistema. Fíjense cómo cuando apliqué este comando a la matriz ampliada, que yo la llamé sistema, me generó todos ceros, excepto en la diagonal que tengo unos. Es decir, que en la primera columna, segunda columna y tercera columna tengo la matriz identidad. Y vamos a ver cómo se lee esto. Recordemos que la primera columna serían los x1, la segunda columna se referiría a los x2 y la tercera columna se referiría a los x3. Esas tres incógnitas que yo hallé previamente. Entonces, si yo leo la primera fila, esto se lee de la siguiente forma. Un x1 más 0x2 más 0x3 es igual a 0,64. Como x2 y x3 está multiplicada por 0, en definitiva lo que me está diciendo esta matriz es que x1 es igual a 0,64. La segunda fila se leería de la misma forma, solamente que ahora en vez de tener ceros en x1 y en x2, en vez de tener ceros en x2 y en x3, tengo ceros en x1 y en x3. Y esto se leería que un x2 es igual a menos 0,0862. x2 es igual a menos 0,08. Y por último, la tercera fila se leería que x3 es igual a 1,54. Si recordamos los valores que me dio antes, que era con la matriz X, son exactamente los mismos resultados. Entonces, con este comando RREF, y entre paréntesis pongo la matriz ampliada, lo que va a hacer es aplicarme Gauss-Jordan y escribirme la matriz de coeficientes de forma, digamos, como si fuese la identidad. De modo que yo automáticamente en la última columna de esa matriz ampliada puedo ver los resultados. Estas son tres formas, digamos, de resolver un sistema de ecuaciones. No es el único, hay muchos más que lo vamos a ir viendo en los sucesivos videos y en los sucesivos cursadas. Cualquier duda pueden preguntar. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.